Bueno, quiero presentar a quienes nos visitan hoy. En un ratito vamos a hablar de algo que es terrible, que se cumplió un año del secuestro de Nahuel Gallo, el gendarme argentino en Venezuela. Está secuestrado. Secuestrado en un lugar de Venezuela. El kirchnerismo mutis por el foro, porque ahí debe haber secuestrados buenos y secuestrados malos. Se cumple un año, en un rato vamos a estar hablando con Richard Blanco, que es diputado nacional, es diputado en funciones de Venezuela, exiliado en Argentina y fue el primer preso del régimen chavista. Lo pusieron preso Hugo Chávez. Nos va a contar esa historia en un ratito. Está Elisa Trota, también abogada, es ex embajadora de Venezuela en la Argentina. Vamos a hablar con ella también. Ahí está. Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un gusto saludarte. Bien, en un ratito charlamos contigo también. Está Patricia Vázquez, que es diputada nacional del PRO. Patricia denunció al intendente de Pilar por este 2% para los que gasten en supermercados, hipermercados. Hay una nueva tasa ambiental en Pilar de 2%. ¿Vos denunciaste al municipio? Tasa de protección ambiental, le mandé una carta documento y voy por el amparo. No voy a permitir que siga robándole a vecinos que tampoco son de Pilar, no son del territorio de Pilar. Bien. Por ejemplo, yo soy una de las damnificadas. Bien. Bueno, después te cuento. Sí, hay otros municipios que también suben. Vos mirás para otro lado, cuando volviste, te subieron una tasa. Siempre es más fácil subir una tasa que hacer más eficiente la gestión. Está Ariel Korenberg, que es economista y que tiene los números. Vos decís, cotizame la corrupción del fútbol. Bueno, lo hizo, él lo tiene. Y tal como les habíamos prometido, está Alicia López, que integró la UIF, que estuvo de vedora o de observadora trabajando a ver los números de la AFA, como directora del Departamento de Cumplimiento de Normas. Quiero empezar con vos, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contanos de vos. Uy, pero yo ingresé a la función pública en el año 1982. O sea que la historia es larga. ¿Vos sos contadora? Yo soy contadora. ¿Y vos qué inspeccionabas en la UIF? No, en la UIF no. Yo cuando ingresé inspeccionaba bancos en la superintendencia. Después me especialicé en delitos económicos financieros, entre los que estaba lavado de activos. Y a partir del 91 empecé a colaborar en todas las grandes causas que hubo en la época del menemismo y las que siguieron. Integré la UIF por el Banco Central como presidente y después en el 2005 le renuncié a Kirchner y a Redrado también como presidente del Banco Central. ¿Por qué? Porque tenía una persecución muy grande dentro de lo que era el Poder Judicial. ¿A vos te perseguían? Sí, me abrieron 4 o 5 causas, todas sin justificación, porque lo que ellos decían, que el puesto que yo ocupaba, a mí me había designado Vélez y no cobraba un peso. Pero bueno, ahí había todo un intríngulis dentro de la propia justicia y un enfrentamiento entre un magistrado y yo. Bien, los optimistas, ¿hay optimistas en la sala? ¿Están preparados? Ya. ¿Crees en la justicia? No, para nada. Y lamento que justos paguen por pecadores. Pero yo lo hablo por haberlo visto y por haberlo oído. Yo no creo en la justicia, no creo en los jueces. Yo siempre dije, las causas más fáciles de investigar son las causas de obra pública. ¿Por qué? Porque el dinero es blanco, entra la contabilidad en blanco. Es decir, que seguir el dinero es más que fácil. Se lo dije a Marijuán con Báez y le dije, no te quedes acá, metete en Austral y ahí te van a salir las conexiones. Nada. Yo estaba trabajando en ese momento con la Nata, porque la Nata me había contratado para hacer unos trabajos, ¿sí? Y después el tema de la causa Cuadernos. A ver, ¿cuántos años? ¿Para qué? Para llegar a esto que se podría haber investigado en 2 años. A mí me dan las personas que yo quiero y me dan la investigación y en 2 años yo le encuentro el camino a la plata. No solamente le encuentro el camino a la plata, porque la causa Cuadernos tiene un tema mucho más complicado, que es el tema de que los empresarios dijeron que pagaron en negro. Entonces, la AFIP, ¿dónde está? Porque la AFIP puede ser querellante.
O sea, si pagó en negro, hubo evasión. Desde el principio que declararon. La FIP, ¿dónde está? Ahora apareció con Surfinance, AFA, sí. ¿sí? Y la denuncia por débitos bancarios. ¿Qué débitos bancarios? Si lo importante es saber los 800.000 millones, no los débitos bancarios. Y de ahí buscar una conexión presunta, porque puede ser una de las hipótesis, con el tema de Chequi Tapia. Ahí voy a tu actuación en el mundo del fútbol. Korenberg, ¿qué libro vos trajiste ahí que tenés? Mostrarlo en cámara. Un país al margen de la ley. Argentina se Clásico. caracteriza por algo que se denomina anomia institucional. Hay leyes pero no se cumplen. Ejemplo, la reforma laboral se aprobó en el año 92, simplemente no se promulgó. Segmentación de convenios colectivos. No hace falta hacer una reforma laboral, está aprobada en el 92. Bien. Por ejemplo, Tomamos ese tema en un ratito. Dale. ¿Qué números tenés de la corrupción del fútbol vos? mirá, Fútbol para Todos, estaba acá hablando con la doctora, fue alrededor de $1.000 millones. 1062. 1.062 millones de dólares. Más allá de las cuestiones Del formales. 2005 Yo les al pido, 2000, yo del les pido 2009 un al favor. 2015. Esperen, porque no segundo. podemos forzar la memoria de todas las personas que nos están viendo, obligándolas a recordar exactamente qué había pasado. Porque los casos de corrupción son como 1.000 hojas en Argentina y hay capas. Y vos decís, ¿pero cuál era? En medio párrafo, ¿qué era el fútbol para todos? Fútbol para Todos era un mecanismo de propaganda donde el Estado derivaba fondos públicos a la AFA para que aparecieran carteles Cristina Victoria en las elecciones, Evita Perón, Bien, lo que está sea. claro, $1.000 millones no costó, debería ¿qué es lo ser que costó? parte de ¿Dónde los... estaba el delito? Recordanos dónde estaba el delito. No, Alicia. No hubo mecanismo de auditoría, estaba todo dinamitado, de tal manera que la Auditoría General de la Nación, la Inspección General de Justicia, en manos de la Cámpora, evitó cualquier tipo de auditoría sobre fútbol para sí, todos. pero la auditoría puede actuar ex antes. Nosotros actuamos ex post. Había un montón de cuevas. Porque era coopera- plata, cuando le sacan los derechos de televisión a la empresa que los que Lo tenía transmitía los TIC, partidos, lo tenía exacto. TIC. Dicen, bueno, esto nosotros lo vamos a funcionar, el Estado lo va a pagar porque esta plata es para los clubes, para que los clubes no tengan problemas económicos, porque al final no le llega nada a los clubes, entonces la AFA va a recibir este dinero y lo va a distribuir en los clubes. ¿Dónde terminaba la plata? Claro, con más de $20.000, de 20.000 cheques. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que el mecanismo de rescatar a los clubes es como el mecanismo de rescatar bancos en una crisis. El prestamista de última instancia en Argentina sería el Banco Central, hoy es el Tesoro de Estados Unidos porque el Banco Central está dinamitado. El rescatista de última instancia de los clubes es el Estado argentino que es insolvente. ¿Por qué? Porque en el Dualde, en el año 2002, decidió que los clubes no paguen más aportes patronales para la contribución a la seguridad social. De tal manera que los jugadores los financiamos nosotros con nuestra seguridad social. Luego, Fútbol Sí, para esperate un Todos fue un poquito mecanismo de porque- esperate rescate un poquito, de señor. lo de manejo de la Esperate, AFA Korenberg, por parte porque- de Grondona metiendo dinero No, público. Grondona se Era- murió antes de esto. No, esto viene ver. de antes. Espérese, señor, porque ahora la Dale. reforma laboral también va a incluir algo de bajar aportes patronales. Así es. Y entonces, ahí que nos va de financiar el gobierno que vos apoyás. No, lo que hay que hacer, yo hago un comentario como libre pensador. Ah, bueno. Como libre pensador, mi respuesta es la siguiente. Lo que hay que hacer es ampliar la base, Bien. dinamitando la ley de Mussolini de 1930 vigente hoy. Bien, espera. Pará, dame un segundo para Déjame hablar. ordenar porque quiero ir sobre la AFA, después vamos a tener... Perdón, el tema Vamos es el siguiente. obsesivamente a poner en cajitas los temas. El tema es el Ordenemos. siguiente. Yo fui la persona que descubrió las cuevas y hizo una conexión a través del un libro de Luis Gasulla de las mismas cuevas y las mismas agropecuarias con Sueños Compartidos, La Mafia de los Medicamentos y Skanska. Es decir, estaban las mismas. Las Perdón, mismas una cuevas... pausa, es lo que decíamos hoy respecto de Surfinanzas, para que la gente vea. Claro, Son como exacto. hubs que reciben dinero de distinto origen y hacen todo el trabajo de lavado de los fondos que cada cual necesita. Estas cuevas que forman... Quiero aclarar una cosa. Yo fui testigo en la causa de juicio oral. A mí no me preguntó ningún juez de las cuevas.
¿En Y hoy qué la causa? causa, en la de juicio oral de la AFA. De Y fútbol hoy para todos. sobreseyeron a todos. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque lo único que estaban interesados es saber si era un contrato de compra-venta o un contrato asociativo, cuando en realidad a todas luces era un contrato asociativo. Pero a mí, de las cuevas, no un solo juez, ni el fiscal que me preguntara algo. Bien. Alicia, 2 puntos. Con tu olfato, con la cantidad de años que vos investigaste lavado, si yo te digo, apareció una mansión en Pilar, apareció una segunda mansión en Pilar, aparecieron autos deportivos por un valor de X, Avión. aparecieron avión, bar, lo que se te ocurra. ¿Qué es eso? Ese es el final. O sea, el final de toda la trama es eso. Lo que hay que ir buscando es donde tiene el comienzo. Por eso yo no descarto Surfinanzas. No lo descarto. ¿Qué es lo que no descartás de Que Surfinanzas? parte de esos 800.000 millones que están también a nombre de monotributistas puedan estar vinculados a través de distintos mecanismos, porque esto no es directo, puedan estar vinculados con el dinero necesario para comprar todo eso. Yo no lo descarto. Son Pero el todas dinero, hipótesis. ese dinero, ¿cuál es tu hipótesis en relación a de dónde podría venir? ¿Hay alguna hipótesis? A ver, si yo te digo que la actividad futbolística hoy en el mundo es la actividad más seria en el tema del lavado de dinero, creo que te lo estoy contestando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es una de las actividades por las cuales se puede cometer una cantidad de delitos que después tenés que blanquear esa plata. Pero vamos a decirlo, vos lo dijiste por la negativa, por la positiva. ¿El fútbol paga en negro, permite pagar en negro que después hay que Moviliza blanquear? dinero que puede estar en negro. A ver, si yo tengo que tenía cuevas, ¿sí? Porque los cheques iban de la AFA a los clubes, que dicho sea de paso, nunca regularizaron su situación. No hubo un solo club que presentara un estado de gastos y de ingresos. No había, no existía. Y lo pedía el estatuto, ¿sí? Entonces, al no tener toda esa información, los cheques iban a venir, ¿cuántos querés? 20 cheques, tomás 20 cheques. Después los cheques se iban circularizando y hubo que seguir toda la cadena de endoso de los cheques para poder llegar a estas cuevas. No fue fácil, no es fácil, pero llegar se puede llegar. Pero la plata inicial que En ese caso la ponía el que Estado. pone- Claro, que- en ese- Estado. Por eso, que Pero- activa el circuito. ¿Es una claro. plata blanca? Obvio, es la que ponía la jefatura de En gabinete. el caso No, En pero el eso es caso de fútbol para todos. es fútbol para todos. En el tema ahora, que donde hay sospechas sobre Tapia, sobre Tobillino, etcétera. No, no. No sé si son o no son. Hoy La por hoy plata lo el ponen los ingreso lo socios. tiene por todo el tema de publicidad, por el tema Los de los partidos. campeonatos y todo eso. Pero ¿cuánta plata tiene que haber dando vuelta para que después de todo esto sobre para una mansión, para X cantidad de caballos, de autos? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Yo tuve la investigación de la venta de Tevez al Corinthians. La venta de Tevez al Corinthians se hizo por 22 millones reales, pero a Boca entraron 16. De Dólares. esos 16 millones de dólares. De esos 6 que faltaban, una parte iba a una empresa que se decía vinculada a Rivas. Y otra parte mucho más importante iba a una International Corporation que tenía su cuenta en el The Royal Bank of Canada, en New York, a nombre de una tal M&M International Corporation. Yo podría deducir qué quiere decir M&M, pero como el juez no consideró que era oportuno investigarla, cerró. Entonces, ahí es donde sale toda la plata negra. Lo que vos vas Ese haciendo... caso es la subvaluación. Claro, De exactamente. la subcontabilización de Claro. una transferencia. Perdón, Una la transacción sobrevaluación. O la sobre, bueno, exacto. Bueno, en realidad sobrevaluación, vos pusiste exactamente. tanto y Pero la menos notás más plata. bajo, Exacto. más barato. Exacto, eso es lo que te estamos Eso diciendo. llevalo a un montón de operaciones. Patricia, ¿qué decís de esto? No, bueno, yo te quiero contar lo de Pilar, porque hablando de si se cumple o no se cumple la ley, es increíble que sigamos siendo cautivos de intendentes y gobernadores que justamente cuando el gobierno trata de acomodando las cuentas, bajar impuestos, ahora vamos por una nueva ley fiscal, una reforma que realmente alivie el bolsillo del ciudadano, el intendente de Pilar puso un 2% de tasa de seguridad ambiental
cuando ya cobraba una suma fija. Cobraba 60 pesos en los supermercados, hoteles, restaurantes. Ahora 2% sobre el IVA neto. Ahora, fíjate este disparate. No solamente no cumple la ley, la jurisprudencia de la Corte y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ya desde el 22, ya dijo, si vos me cobrás una tasa, me tenés que demostrar vos, municipio, que me brindás un servicio que tenga relación causal con la tasa que me estás cobrando. El disparate de esta tasa es que no se la están cobrando al supermercado, al hotel, o dice la ordenanza fiscal que el sujeto es el restaurante, el hotel, el supermercado, el hipermercado. No, son los que te hacen las percepciones. Somos los contribuyentes. Esos contribuyentes, mayormente, no solamente los vecinos de Pilar, los que no estamos en el territorio de Pilar, mi caso, vivo en Malvinas Argentinas, compro en el disco que queda en Pilar. Obviamente no voy a comprar más. Me están cobrando un 2% sobre lo que compro, pero no me están brindando ningún servicio. Al pilarense tampoco. Y te agrego un detalle que es importante. La voracidad fiscal de este intendente es vergonzosa. Tiene 35 millones de dólares presupuestados por mes para el 26 para administrar. Y te pongo la frutilla del postre para 400.000 habitantes. Para una industria cobra de seguridad e higiene 4.5, cuando 3 de febrero 0.8. Y la peor de todas, en la propia ordenanza fiscal que yo estoy denunciando y que mandé la carta documento y voy a seguir por el amparo, dice que todo lo que recaude con esta tasa es de libre disponibilidad. Bien. Eso es vergonzoso. Bien, quisimos hablar con el municipio, por ahora sin éxito. Esto quiero decir porque queríamos escuchar y tener la palabra de primera mano. Déjeme meterme con este año terrible en donde Nahuel Gallo está secuestrado. Es un gendarme argentino, entra a Venezuela, no en funciones, entra como civil. Lo detienen, lo acusan de que viene a hacer espionaje, todo un delirio que justifica una detención, no se sabía dónde estaba detenido. Ni siquiera hoy, la madre está desesperada, los familiares están desesperados y los organismos de derechos humanos no están desesperados en Argentina, los habituales. Quiero que me cuentes, Richard, cómo fue tu experiencia, qué pensás de este secuestro, porque hay muchas otras personas secuestradas de varios países. Sí, bueno, son casos reiterativos y que comenzaron, lamentablemente y desgraciadamente para nosotros los venezolanos, desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en buena lid porque fueron elecciones democráticas, pero posteriormente se convirtió en ese gran monstruo que posteriormente nos dejó a otro gran monstruo como lo fue o lo es el terrorista Nicolás Maduro. Acabo de hablar, por ejemplo, con María, la esposa del gendarme Gallo, que ha estado muy pendiente de esta situación, como lo han estado, por cierto, el presidente Milei, hay que reconocerlo, y la doctora Patricia Bullrich, que conoce de nuestro caso desde hace mucho tiempo, conjuntamente con la diputada Silvana Giudici, porque esto que viene ocurriendo en Venezuela, viene ocurriendo, repito, desde que se designó a Chávez como presidente de la República. Ahí fuimos presos en una de las cárceles comunes de Venezuela. Eso que vemos mientras escuchamos al diputado... En este momento, eso dicen que es supuestamente en el Rodeo 1, en el estado Miranda. Eso lo mandan videitos para mostrar como prueba de vida, que está vivo, pero lo hacen cuando se les canta, no sigue ningún criterio, como si estuviera secuestrado. Es un secuestro. De hecho, está secuestrado. Está secuestrado. Está secuestrado. Como están secuestrados otros, como Giuliani también acá de Argentina, como están algunos españoles. Nosotros actualmente tenemos más de 1.134 personas que están incluso tras las rejas que oprimen la libertad de los ciudadanos por el simple hecho, los venezolanos, de gritar libertad y democracia para Venezuela, y los extranjeros sin haber cometido ningún tipo de delito. ¿Qué iba a hacer Nahuel Gallo cuando está cumpliendo un año hoy? Visitar a su esposa y a su hijo, eso no es un delito, eso no se puede reconocer como un delito. Y precisamente esta hermana venezolana estaba esperándolos allá con su hijo para recibirlo como se puede recibir en un país que supuestamente se hacía llamar democrático. Nosotros tenemos en Venezuela, desgraciadamente, un terrorismo de Estado, una narcodictadura,
que hace este tipo de eventos que, bueno, desgraciadamente ya llevamos muchísimos años, son 26 años Sí. de injustas detenciones que le hacen a los venezolanos y a las personas que suelen ir de buena fe a Venezuela. Elisa Trota, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Diego? Como menciona Richard, como hemos venido denunciando a lo largo de todo este año, sobre todo desde que comenzó la represión sin límites, catalogada como terrorismo de Estado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy Nahuel Gallo cumple 1 año de desaparición forzada, que se suma lamentablemente a esta cantidad de presos políticos venezolanos y extranjeros, de los cuales exigimos su liberación y que, como tú bien dijiste, Diego, al principio, exigimos que toda la comunidad internacional y especialmente en el caso de Nahuel, la dirigencia argentina y quienes se dicen ser defensores de derechos humanos en este país se refieran al caso, lo reconozcan como tal y exijan que este compatriota sea liberado por la narcodictadura de manera inmediata. Bien, estas son las imágenes que tenemos de Nahuel Gallo, no hay más noticias. ¿Cuál es el canal? ¿Hay algún canal de diálogo con el gobierno de Venezuela para pedir referencias o el paradero? ¿Qué puede hacer la Argentina para recuperar o para ayudar con Nahuel Gallo? ¿Cuáles son los canales formales? Yo he hablado con la ministra Patricia Bullrich porque conoce ella muy de cerca la situación en Venezuela. Y permítame hablar en primera persona, cuando yo estuve preso, la ministra para ese momento era diputada, conjuntamente con Silvana Giudici, fueron a la cárcel de Yare, donde fui preso injustamente, ilegalmente, por el hecho de levantar la voz por la democracia. Y estos son temas que no se pueden tocar alegremente. Yo, por ejemplo, en un momento determinado fui presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario, conocí todas las cárceles de Venezuela y se lo dije a la propia Patricia Bullrich. A mí me parece que eso no es el Rodeo 1, donde dice que está secuestrado. ¿En qué parte de Venezuela es Rodeo 1? En el estado Miranda, al lado de la ciudad de Caracas, de la capital. Pero en todo caso, supongamos que es en el Rodeo. Yo lo desconozco. El Rodeo no era así cuando yo fui siendo presidente de la comisión. ¿Y qué quieres decir con esto? Que no es donde me preocupa que no tengamos una fe de vida del gendarme. Me preocupa que ayer, desgraciadamente, tuvimos otro muerto por el régimen de Nicolás Maduro, Alfredo Díaz, exgobernador del estado de Nueva Esparta, gran amigo, fue asesinado. Lo mataron dentro de las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos en Venezuela. Entonces, por supuesto, no es que estoy alarmando a los familiares de ningún preso político. Estoy diciendo simple y llanamente lo que nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. En Venezuela hay un estado de terrorismo, donde los informes de la alta comisionada Bachelet se fueron demostrados, donde se cometieron todo este tipo de delitos, y lo que exigimos es la liberación inmediata. Veo, eso sí, lamentablemente, y gracias a Dios que estamos llegando al final de esta desgracia y de esta pesadilla en Venezuela, y Nicolás Maduro va a tener que salir por las buenas o por las malas del poder que actualmente ilegalmente está precediendo. Nosotros, yo creo que la única solución que vamos a tener es cuando llegue el presidente Edmundo González Urrutia como presidente y la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que va a ser su vicepresidenta, para poder darle la libertad de manera inmediata a los presos políticos y que podamos nosotros retornar a Nahuel Gallo y al otro compañero Giuliani de Argentina para que se puedan reunir con sus familiares. Elisa. Sí, tal cual como plantea Richard. Este además ha sido uno de los primeros actos de gobierno anunciados por el presidente electo Edmundo González Urrutia. Lamentablemente, hasta que no haya un cambio de régimen político, hasta que el cartel que gobierna hoy Venezuela, que tiene secuestrado a Venezuela, no salga del poder, nosotros no podemos asegurar que no va a haber nuevos presos políticos por muchas excarcelaciones que haya, ya que
tenemos justamente lo que se denomina la puerta giratoria, mecanismo que ellos han utilizado a lo largo del tiempo para hacer que supuestamente liberan a algunos, pero en el momento en que liberan a unos o excarcelan a unos, entran otros. Y esto se ha dado así a lo largo del tiempo, desde que Chávez era presidente y especialmente con el terrorismo de Estado marcado por Nicolás Maduro. Hoy Nahuel Gallo está, y repito, especialmente en un país como Argentina, donde la desaparición es una palabra tan lamentablemente importante en la historia y en la historia más oscura de este país, está desaparecido. Con lo cual ese video que ellos hicieron rodar no tiene ningún tipo de validez, porque no sabemos ni cuándo ni dónde se filmó, ni cuáles son las condiciones actuales de Nahuel. Ellos se manejan al igual que cualquier grupo mercenario, que cualquier grupo terrorista, haciendo llegar estos videos para tratar de tener algún tipo de rédito. Pero ¿cuál fue el último mensaje, video de Nahuel? Ninguno. No existe, No. Diego, Nahuel Gallo está bajo desaparición forzada. Esto es lo que hay que entender. Técnicamente Nahuel Gallo está bajo desaparición forzada. No sabemos dónde está, no sabemos en qué condiciones está, no ha tenido ningún tipo de contacto ni con algún representante legal, ni con ningún representante consular y mucho menos con su familia. Como lo dice Lisa, cuando Nahuel cruza la frontera de Colombia y se comunica con María, esa es la última comunicación que existe con el gendarme. De manera tal de que él se encuentra secuestrado por el terrorismo, por el régimen de Nicolás Maduro, por esta persona que no le importa ni le interesa lo que son la violación de los derechos humanos y que se atenga, porque precisamente estos delitos de lesa humanidad no prescriben y va a tener que asumir sus responsabilidades. Por eso para nosotros es fundamental esa entrega del Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, porque ese Premio Nobel, allí está implícito precisamente las desgracias que nosotros hemos vivido en Venezuela y se ha reconocido, es muy importante. y se ha reconocido ese premio. Recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, con Mandela. A Mandela se le da ese reconocimiento y en Sudáfrica, posteriormente al apartheid, fue cuando se produjo precisamente la posibilidad de que se respetaran los derechos cambio, humanos. sí, señor. Nosotros tenemos esperanzas que a partir del 10, cuando María Corina reciba en Oslo ese Premio Nobel de la Paz, podamos empezar a transcurrir en un proceso de transición en Venezuela que yo creo que además ya comenzó, Bien. como ella misma lo ha dicho ya el presidente, y que podamos tener un país libre, democrático, fuera de toda esta desgracia que, repito, hemos tenido que vivir en estos 26 años. Bien. Mientras tanto, ustedes saben bien a quién yo me refiero, a quiénes me refiero. Hay un sector político, si vos le decís, pero es una dictadura. ¿Hay un secuestro igual que habían en la dictadura en los 70 en Argentina? Ni yendo al foniatra pueden pronunciar que esto es una dictadura. Hacen equilibrismo argumental para justificar, para retorcer, para parcializar, para relativizar. No hay evidencia que les modifique la creencia. Es aterrador escucharlo. Es decir, redobla, acelera Maduro, secuestra, reprime. Ahí está un centro que es el helicoide, es la ESMA en Venezuela. Y decís, lo tienen ahí. ¿Qué necesitarían más ver? Como va en contra de las ideas, se pone una venda y lo niegan. Son Bien. los mismos que te dicen Cristina libre y lo ponen en el Congreso en cada una de las bancas. No lo traigo, quiero decir esto, no lo estoy forzando. Decís, pegale al kirchnerismo de cualquier... No lo estoy forzando. Esto tiene que ver con la última posición. Hace poco fueron las elecciones acá y un argumento fue, señor Tayana, ¿qué piensa usted lo que está pasando en Venezuela? Bueno, sí, blanco, negro, pero en realidad es el único lugar en donde en realidad hay un dictador o hay otros dictadores. Una democracia con problemas. Bueno, mirá los problemas El que tiene. resultado Bien. de un país sin límites al poder llevó a Venezuela al estado en que está. Tengo de memoria acá Diana Conti proponiendo la reelección eterna de Cristina Fernández de Kirchner. Un poquito más y llegábamos a la situación de Venezuela en Argentina. Y yo quiero, Recordémoslo. déjame cerrar esto, porque la verdad que a uno esto le sale de adentro.
Hay mucha gente hoy, sobre todo gente que son hijos de los que estuvieron exiliados en Venezuela. Venezuela era un centro, un país que era en los 70, que albergó a los argentinos, los exiliados de la dictadura. ¿Y todavía están allá? Muchos. Fue un faro, digamos, Sí, de calidad democrática. cultural. Digamos, uno de los pocos lugares donde Jacques Lacan dio seminarios por fuera de Francia fue en Caracas, los famosos seminarios de Caracas en Venezuela. Es decir, mirá lo que era en ese momento Venezuela y gente que hoy son descendientes de los que estuvieron exiliados ahí, hoy lo relativizan. Bien. Elisa, creo que el padre de Elisa fue un exiliado. ¿Eso es así, Elisa? Bueno, ahí la perdimos, Elisa. Bueno, quiero volver un poco entonces. ¿Qué harías vos que no se esté haciendo ahora en esta investigación, Alicia, de esta supuesta corrupción? A ver, hay dos investigaciones. AFA. AFA, hasta cierto punto, porque lo que hace la coalición cívica es denunciar a Tapia y a Tobillini. Yo tuve entre mis manos una causa que tampoco prosperó en Santiago del Estero, en donde gente vinculada a Tobillini estaba en el tema de apropiación de tierras, ¿no? O sea que tiene varios negocios, creo yo. Pero bueno, la coalición cívica denuncia a Tapia. De ahí sale dinero también, Sí, ¿no? Te puedo decir dónde está el origen y después Bueno, terminan los hay helicópteros. todo Claro. es negocio, todo es negocio. Ya. La coalición denuncia algo que es el final. O sea, son los bienes. Hay vinculaciones. Yo la conocía, la chica esta que estuvo en la Secretaría de Finanzas cuando yo estuve en la AFA para... Vos fíjate lo que es la AFA. Pero contanos cómo era trabajar. ¿Vos ibas a la AFA? No, yo tenía ¿Cómo era como vedora, Sí. tenía como vedora una oficina que me había dado Lorenzetti en un lugar. Termina la veduría, se presenta el informe. Pero la veeduría, contanos cómo es el trabajo. Tu trabajo- primer día con tu nuevo empleo, vedora. Lo que en pasa la es que AFA. nosotros nos ¿Cómo dividimos hacías? entre tres, ¿no? Sí. Yo agarré toda la parte del dinero. Bien. ¿Qué haces? ¿Vos llamabas a quién? ¿A No, yo Rondona? pedía las órdenes de pago. Pedí todas las órdenes de ¿Te pago. las daban? Sí, Mándenme claro. las órdenes de pago. Me las ¿Te las dieron. mandaban o te las mandaban un mes? Pedía los libros y me los dieron también. De ahí saqué la Fundación El Futbolista. Un día, como leyendo un libro, leía el libro diario y digo, ¿y esta fundación que cobra el 2% todos los meses? ¿Quién es? Y Vinculada dale a con el gremiados, 2%. Claro. Vinculada al Y sindicato. era un contrato por afuera de lo del fútbol para todos entre el que era el presidente de la fundación, que creo que era Marchi, y Secretario General de Agremiados. Claro, no, de la AFA. Era de la AFA. Trabajaba en la AFA también. No. Marchi estaba en la Fundación del Futbolista, estaba retirado. Era el presidente de la Fundación del Futbolista. Y el otro que firmaba, yo no me acuerdo si era Segura o fue Grondona en su momento, porque esto venía desde el principio, que había dicho de esto que recibimos del fútbol para todo, el 2% a la Fundación del Futbolista. Y yo lo encontré buscando en los libros. Llamé, puse por escrito, primero llamé, puse por escrito después porque no me contestaban, y ahí me contestaron y me mandaron el contrato. Dije, pero esto es malversación de fondos, le digo. O sea, no está previsto en el convenio de asociación que el 2% vaya a una fundación que yo no sé qué hace. Y ahí iba pidiendo, nunca me negaron nada, ¿eh? Jamás me negaron una Pero espera, información. hay un circuito que es vos investigás, pedís libros, pedís contabilidad, sacás una conclusión, da positivo, da negativo, lava, no lava, bien. Y después te das vuelta y viene el otro tramo del circuito, hablando de circuitos, que es, hola jefe, mire lo que descubrí. ¿Y qué pasa en ese tramo? Que te dicen, yo no te mandé a oler No, bueno, pero eso no Ahí. me pasó en la AFA. perros sabuesos que yo no mandé a oler Claro, ahí. eso no me pasó en la AFA. Eso me pasó con algunos jueces, por eso no creo en la justicia, y me pasó con algunos directorios del Banco Central. Por eso tampoco creo en el poder político. Sí, si querés pecado o pecador o los dos que te dijeron, ¿y Todos. qué te mandó a vos? Yo te puedo decir, por ejemplo, te voy a nombrar los dos que están muertos, porque para no... Pero los dos que están muertos son Urso, donde Jorge Urso, juez federal. yo participé en una investigación de la obra pública, en donde estaba una de las empresas de los cuadernos, y encontré el pago de los 10 millones de retorno, que salían de MAN e iban a Delaware.
de la investment de esta empresa a un tipo segundo de un ministro. Bueno, mirá lo que tengo, mirá lo de que descubrís. Y vos Se lo vas- llevé a Urso, ¿Y qué te dice? que me iba a procesar por prevaricato, porque él no me había mandado a investigar eso. Y te puedo dar mucho Vos más también, ejemplos. Alicia. No, yo no. Yo hacía mi trabajo. Claro, ¿Sabés lo que es estar tomando café y que venga un abogado y te traiga un papel y te diga, esto lo hiciste vos? Y era un esquema que yo había hecho a mano para otro juez que ya está muerto también. Le digo, sí, esto lo hice yo, lo que no sé es cómo lo tenés vos. Esto costó, década del 90, un palo que se repartieron entre varios, menos vos, que nadie te ofreció porque sabía que no ibas a agarrar. ¿Sabés lo que es la frustración de que te digan cosas así? Bueno, Bueno, yo te para- entiendo, pero yo, a ver, perdón, ¿no? Sí. Pero te entiendo. Además, abogada, después de 40 años te digo que he padecido muchas justicias e injusticias. Pero yo quiero creer y elijo creer. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que hoy las cosas empiezan a aparecer. Y no es casual. Que empiecen a aparecer y que se estén investigando. Un poco lo relaciono con lo que yo decía recién. Cuando una diputada nacional le mandó una carta documento a un intendente y le dijo, tenés 48 horas para demostrar que prestás esta contraprestación y si no te vamos con el amparo con concejales de Pilar, Andrés Gena y otros tantos, porque vamos a defender al contribuyente. Antes había silencio, impunidad, mejor no te metas, Yo te no, voy a con decir- mejor no. A ver, vos- Ali- ¿Me Alicia. permitís? Yo te voy a decir, ¿sabés qué es eso? El chiquitaje de lo que estoy hablando yo. Yo te estoy hablando, por No es ejemplo... tan chiquitaje, Perdón, te voy a yo decir, te estoy ¿eh? hablando, por ejemplo, de una causa de fútbol para todos donde fueron todos sobreseídos. 1.062 millones de dólares. Sí. Te estoy hablando de una causa como el Banco General de Negocios, donde están todos presos o procesados, pero solamente por la operatoria marginal. Las empresas truchas, el lavado de dinero y vinculación con causa muy, muy jodida, está tapado. ¿Por qué razón en tantos años no salió nada del Chiquitapia? ¿Y No, por bueno, qué está apareciendo ahora ahí Tobillino, podemos entrar, podemos entrar a hablar de cosas La financiera. más complicadas. Te vuelvo a insistir, yo estuve en el 38 a 38 en la AFA, cuando entré, Empezó todo. El cuando kilómetro entré cero y de vi este las delirio. caripelas que había, le dije a una persona que estaba en la puerta, a mí una silla cerca de una puerta, porque yo sabía que se armaba, seguro, y se armó. Y yo sé por qué se armó y todo el resto también lo supo. ¿Y por qué se armó? Votó un dirigente que no estaba habilitado a votar. Todos lo sabían. Un Lo que pasa es que nadie diputrucho, dijo. digamos, Lo de- que pasa es que hay que tener en Jorge cuenta... Abraham Kenan. Claro, hay que el tener en diputado- cuenta el que voto del venía Estado. Tinelli queriendo ser el presidente y había otro que no quería que fuera el presidente. Entonces, cuando viene Tapia, que se presenta a las elecciones y la primera no llevó candidato, ¿sí? No es menor lo que te voy a decir. Tapia era el presidente. ¿Quién era el vicepresidente primero? ¿Quién era? Daniel Angelici. El cráneo de toda esta organización, te lo digo yo y me hago responsable. Porque en un tete a tete con él, le digo, vos sos el cráneo de todo esto. ¿Sabés lo que me contestó? Estuve pensando en vos todo el fin de semana. ¿De qué manera? ¿Bonita o lo contrario? No, me parece que no era tan bonita, pero bueno, no importa. Y el tercer, o sea, el vicepresidente segundo, Hugo Moyano. Lo que pasa es que, claro, si vos escuchás a la IGJ, está buscando los últimos 7 años. Yo dejé en el 2017, donde era todo un despelote. Aparentemente, posterior a eso, fue más despelote todavía. Bien, yo no es... A ver, Está diciendo algo, ¿no? Que no es para yo mí no es creo que el excluyente. chiquitaje, con el chiquitaje todo empezó. Y todo ese chiquitaje son los curros, las cajas, los kioscos. Está bien. Todo hay investigar. lo que nos han mantenido a todos cautivos de esto. No, pero yo lo que Patricia, digo- déjame hacerte una pregunta, déjame hacerte una pregunta. Vos estás planteando casi un cambio de época que permite que estas investigaciones se abran. ¿Cómo encaja en esa hipótesis la elección de la figura del hijo por parte del presidente para ocupar una silla en la Corte Suprema? Porque No es lo una sé. figura muy cuestionada en No lo términos sé. de su transparencia judicial. No lo sé y no lo compartí nunca. Ahora soy diputada de la Libertad Avanza, vos dijiste. Claro. no, pero Claro, pues ya, pasaste, fuiste electa. Estoy por en la el PRO. Libertad Avanza, banco al presidente, creo en este presidente, estoy ¿No te hace ruido lo totalmente del hijo? encolumnada
¿Cómo? ¿Lo del hijo no te hace ruido? Lo del hijo me hizo ruido siempre. Y lo dije siempre. Es más, ¿Cómo te podés encolumnar si te hace ese ruido? Porque soy una mente independiente. No, estoy absolutamente convencida que este es el rumbo, que el país necesita este rumbo, que este presidente está en condiciones de sacar este país adelante y lo va a hacer. Y creo totalmente en el rumbo que él adoptó. Ahora, cuando hablaron del hijo, lo dije, y no solamente lo dije, presenté un proyecto de justicia eficiente. Y dije, el hijo no va a querer que este proyecto salga, porque justamente le estaba poniendo plazos a los jueces, igual que los tenemos los justiciables cuando estamos en un tribunal. No es un tema menor Dijo, que la es una causa libra vergüenza esté el hijo, ¿no? que tenga No es causas un tema durante menor. tanto tiempo sin resolver, sobre todo de corrupción. ¿Qué dijiste? Que no es un tema menor que la causa libra se la hayan sacado a Servini y la tenga el hijo. No es un tema menor. Y yo vuelvo a insistir, estamos hablando de pequeños montos, aunque a vos no te parezcan pequeños montos, pero la obra pública de todo el país, que es la causa Cuaderno, son más de 120.000 millones de dólares. Y hace 10 años que se está investigando, cuando se podría haber investigado en menos de 3. Entonces, Y tuvimos que vuelvo- esperar 17 años para que Cristina esté presa. ¿Cuántos No, millones bueno, de dólares pero se robó? pero no tiene nada que ver. Yo te estoy hablando desde mi punto de investigadora. Y te estoy diciendo de lo que yo no creo, porque lo vi con mis propios ojos. Entonces, yo no Está creo. bien. Y además hay un tema fundamental. El Estado tiene 3 poderes. No es el Ejecutivo solo. Está bien, Por pero supuesto. me permitís, yo acá tengo que garantizar que contagiar un poco el optimismo, porque si yo me quedo con lo que decís vos, que tenés toda la autoridad de haber estado ahí, y tenés todo tenés un posgrado en frustración, Sí. bueno, te está diciendo que hay otra forma posible y que puede haber justicia, ¿eh? Pero lo vamos a ver. Si yo siempre digo, siéntate a esperar. Lo vamos a ver qué es lo que pasa con la causa de la coalición cívica, vamos a ver qué es lo que pasa con la causa de Sur, vamos a verlo. Bien, Richard, venís de un país, por suerte, en donde no hay corrupción, que es Venezuela. ¿Cómo nos ves a los argentinos? Imagínate que tenemos en estos 26 años un ingreso por concepto de la renta petrolera de más de 1.500.000 millones de dólares y se han robado casi 600.000 millones de dólares. Cuando escucho este tipo de circunstancias, Decís, esto es chiquitaje. se me viene, ¿Cómo le decís a ella y Claro, ella le dice a vos? esto Corre es con qué esto es chiquitaje. chiquitaje. se me viene a la mente que tenemos que hacer una política distinta en nuestros países, que por eso es que tachan a la política de indecente, por eso es que los jóvenes se apartan de hacer el proselitismo político. En nuestro caso muy particular en Venezuela, hemos entrado a un proceso de transición. Tenemos un presidente electo el 28 de julio que se llama Edmundo González Urrutia. Bien, pero... Y nuestro sí. proceso de limpieza y depuración ha comenzado, porque vamos a reestructurar el Estado venezolano. Pero está bien, pero espera un poquito, porque yo quiero preguntarle, en línea con lo que vos mencionas, a Elisa Trota no está, ya está, tiene una vida personal y está ahí, Ya está en se su fue. vida personal. ¿Cómo vos estás un paso adelante? ¿Cómo es que Chávez, vos imaginás, deja el poder, lo hace Maduro. dejar el... Maduro. Maduro, perdóname, obviamente. ¿Cómo imaginas eso? ¿Y por qué debo estar en un paso atrás? Nosotros hemos venido ¿Pero desde de hace qué un año. manera? ¿Le dicen o te vas o te va? Bueno, no, eso se lo ofrecimos, le hemos ofrecido de todo, no acepto absolutamente nada. Y simple y llanamente hay un país que determinó el 28 de julio que hay que buscar el cambio en Venezuela. Venezuela no puede seguir siendo el patio trasero de la América Latina ni de las Américas. Nosotros tenemos petróleo, tenemos hierro, tenemos diamante, tenemos bauxita, tenemos todo, pero no tenemos absolutamente nada. Venezuela tuvimos, por desgracia, a un personaje terrorífico, como lo es Nicolás Maduro, que se convirtió en lo que quería ser Pablo Escobar en Colombia. No solamente el jefe del narcotráfico, es un terrorista que ha cometido delitos de lesa humanidad y por si fuese poco, nada más ni nada menos, se convirtió en el presidente de la República de manera ilegal, que mató a los venezolanos y que hoy tiene preso, secuestrado a la gente en las mazmorras que oprimen su libertad. Que se prepare Nicolás Maduro y Diosdado Cabello,
que se preparen los venezolanos que están en Venezuela y los 9 millones de venezolanos que estamos en el mundo entero, porque como se lo dije al presidente de la República, Edmundo González Urrutia, cuando estuve en febrero acá con el presidente Milei, le dije, presidente, lo primero que le pido en nombre de los venezolanos que estamos aquí, que nos han atendido muy bien, pero que queremos retornar, es que sus votos se conviertan en la llave que abra las puertas de las cárceles venezolanas y que firme su primer decreto, que deben ser muchísimos porque va a tener que trabajar con decretos, donde diga se abren las fronteras de Venezuela Richard, para que se llenen los aeropuertos y podamos abrazar la alegría de ser libres. ¿Te puedo dar un doctorado en frustración y una esperanza? Quiero que me digas qué relevancia le Sí. adjudicás a lo que empieza mañana, que es la presentación oficial de la modernización o, según quien lo mencione, reforma laboral. Bueno, el doctorado en frustración iba a hablar de otro tema, pero vamos a esto. Reforma laboral. Tiene más de 100 páginas. Podemos hablar de 1000 cosas. Algo positivo, que se va a regular las indemnizaciones para que no quiebren las pymes. Algo negativo, tomando en cuenta este libro, es que se aplique la ley en Argentina. ¿Cómo La negativo? reforma, sí, negativo porque soy escéptico de que se aplique la ley, la nueva ley de reforma laboral en Argentina. Segundo, que no sea revertida por un próximo gobierno populista estilo Kicillof. No va a haber otro gobierno populista. Bueno. De haberlo, se revierte la ley porque el PJ estatizó, privatizó. El gobierno de Menem implementó una reforma laboral que significó nuevos contratos de trabajo con nuevas situaciones adecuadas al mundo de trabajo de los 90. El gobierno de Menem la derogó. Entonces yo creo que se necesita un aval del Congreso por parte de la principal oposición, que es el kirchnerismo. Si el kirchnerismo no avala la reforma laboral y el resto de los partidos no libertarios, un próximo gobierno no libertario no aplicará la ley porque la mafia enquistada en la justicia laboral con el nombre del señor Recalde implica quebrar pymes una detrás de otra. Aunque vos le cambies la ley, si vos no cambiás la justicia, la ley no se aplica. Mira, te aplaude Alicia, pero Ariel, Gracias. estás, digamos, ustedes son el polo pesimista, porque lo que estás diciendo es que lo tiene que aprobar el kirchnerismo y ya sabemos que no va a acompañar. No lo va a esto. aprobar. Por lo el tanto, kirchnerismo. estamos ante el dilema que cada vez que hay una elección, la gente por miedo al kirchnerismo compra dólares y el empresario no toma empleo por miedo a que la justicia le vote en contra de la indemnización y le quiebre la empresa. Para mí, Para que que te la diga- reforma laboral sea profunda, hay que cambiar la justicia laboral. Bueno, está bien. ¿Alguien más? Yo tengo una varita mágica. ¿Qué quieres? Esto es Sí, además, un proceso. Esa Claro que es un explicación proceso, por esto se empieza, es déjame decirte positivo. algo, desafía el optimismo del gobierno, que plantea que, Claro. por ejemplo, una reforma laboral y una reforma impositiva empieza a cambiar el clima de la actividad económica en la Argentina. Vos planteás que no es suficiente Va a eso. cambiar el clima en tanto y en cuanto se reforme la justicia. Bueno, Con los mismos jueces que destruyen empresas, corriendo el arco como cada- la empresa de la señora Vidal, Chicos, que tengo le el teléfono. intervinieron la empresa, la CGT y la CTA, esto no salimos adelante, esto tiene que ser profundo. Bueno. Es un primer paso, pero el mismo Congreso te lo derroga en 2 años. Yo creo que ese mensaje en este momento no va a funcionar porque es todo o nada. Y todo o nada no, los cambios son parciales y Me es encanta. un proceso. Cuando era revolucionario de izquierda quería todo o nada, o cambia todo o no cambia nada en Argentina. Bien, levantá Una la cosita tasa térmica, no es hacé la cambiar. revolución con tu tasa térmica. Mientras Vamos. yo voy a hablar con alguien. Dale. ¡Aló! Finalista, el pinche finalista, el pinche finalista, el pinche finalista. Hola Esteban, me tocó el otro día en pasa, los Martín pelado? Fierro en la misma mesa de Esteban, ¿Cómo estuvimos está? charlando tenés amablemente. ahí al lado, Con pelado? respeto, Sí. Sí. ¿Sabés quién ¿Quién es es? este señor con cara triste que veo acá? ¿Lo conocés, Diego? Sí, claro. Avisale que llame al SEAMSE, que hay que barrer un montón de papelitos que tiramos los hinchas de estudiantes, ¿eh? Nos quisieron voltear y no pudieron. Por ¿Qué eso hace? te digo que hoy respira el fútbol y no me quiero detener en la rivalidad con el Lobo, que está, bueno,
Es el equipo de la condenada, ¿no? Bueno, con todo respeto lo digo. Está Bueno, muy bien. perdió, volvió a perder. Otra derrota más que acumula, ¿no? Bueno, Con todo respeto. este como que está cambiando los arbitrajes, hay otro Sí. clima, ¿es eso? Hoy lloran Tobillino y la de la tobillera, con todo respeto lo digo, ¿eh? Hoy me quiero meter con la dignidad de este plantel y la bruja Verón. Hoy se hizo justicia, porque digo, corregime si me equivoco. A ver. Porque acá el analista más experimentado sos vos. Yo soy un simple laburante de los medios, corregime. No, ¿A no este te voy a país si hay corregir. algo que le hace falta? Hay algo que le Corregilo. hace falta. Creo que se dijo en esta mesa. ¿Qué le hace falta a este país? Justicia. ¿Es así Es o no? verdad, es verdad. Corregime si me equivoco. Te voy a corregir. Yo te voy a, no te preocupes, yo eventualmente Con todo respeto. te voy a corregir. Pero no, ¿qué pensás de la persona que está al lado tuyo, observándote, Mirá, que te puede corregir también? no lo voy a mencionar, simplemente voy a decir que con corrupción y con impunidad no vamos a ningún lado. Cuando vos no tenés Estado de Derecho y reglas claras, no hay vaca muerta que te salve. Está muy bien. Es lo que dice de alguna manera. Corregime Ariel si me estoy equivocando. Sí, claro. Corregilo en algo. Sí. porque Quiero tiene que- corregirte. Este señor acá no lo entiendo, Diego. Todos los días le aparecen nuevas denuncias, que la Ferrari, que los Porsche, que la financiera, que la empresa a nombre de monotributista. El ¿Qué dedito, hace? pelado Se el va a dedito. Mar-a-Lago a homenajear a Charlie Kirk, a quien respeto mucho. Es cierto. Y bueno, está bien, puede. Pero me parece que pero- Tapia está queriendo desviar la atención. Ah, Ya quiere- desvió fondo, ahora quiere desviar la atención. Pero así como el lobo estaba acostumbrado a comerse a Caperucita, hoy apareció un león. Y así le va a pasar a Tapia. Qué Acordate lo lindo, que te que digo. muy bien la metáfora. Si le la ganamos a analogía. Racing, salimos campeones porque vamos a llevarle la Copa a Verón, aunque el AFA no quiera. Corregime si me equivoco, pero Te voy a corregir. eso va a ser una gran muestra de Yo me libertad estoy y de anotando todos los dignidad. errores, después te voy a Sí. mandar, Bueno, te voy a mandar un sí, sí. documento con todos los Por eso, errores. yo sé que vos sos psicólogo, sé Sí, que por con eso. esto trabajás. Te estoy dando material para que vos después trabajes. Mucho Con todo respeto. mucho Con todo material. respeto. Sí. Bueno, ¿cómo andan las cosas ahí? ¿Cómo está la vecindad con Majul? ¿Cómo es se llevan bien? Por eso te llamo a vos para tener un poco de aire para poder hablar. Quiere hablar, no lo interrumpa. Vos me haces Acá lo me que te hace interrumpen. Majul. Sí, Al por final eso. sos el No, interrumpido acá. interrumpidor. Sí. Acá estoy como respirando aliviado, por eso. Está bien. No quiero ventilar una interna, pero bueno. No, se llevan muy bien, pero hay una. No sé si distribuyen la riqueza de la palabra ahí. ¿Qué distribuir? ¿Qué riqueza? Sí. Bueno, Sí, Esteban, te mandamos un abrazo muy grande. Y Qué callado está Chiqui, ¿eh? está callado, Chiqui, es verdad. Sí, acá Mirá. me está soplando la nuca. Pero vos, Bueno, vos Yo no soy secácela. ningún secanuca, lo quiero decir, con todo respeto. no, está bien, no arriesguemos. respeto. No arriesguemos un párrafo. Gracias. Se van en el helicóptero. Chau, ahora. Esteban. Gracias a vos. Aguante estudiar. Bien. Vamos. Tengo que hacer un corte y voy a hacerlo. Porque, ¿saben quién hace? Porque puedo, voy a hacerlo, dale. Se acercan las fiestas y en Naldo encontrá todo lo que necesitas. 45% off y 12 cuotas sin interés. Naldo, un amigo de Papá Noel. Bueno, mañana es un día importante porque después de las urnas, del gobierno que sale con el apoyo de los votos, con el cambio en el Congreso, con esta superioridad numérica ajustada, pero la tiene, dio vuelta el partido en el Congreso, sobre todo en diputados, toda esta maquinaria política del gobierno se pone a prueba a partir de mañana con la modernización laboral.
¿Qué decís? Bueno. La Vázquez. Bueno, el gran tema es si el gobierno va a ir por todo porque quiere ir por todo o es una carta de negociación. La idea es que haga trampismo, es decir, que corre el arco completamente, plantee la peor de las opciones posibles para la oposición, para después Una bajar un reforma cambio de máxima, absoluta. eliminar vacaciones, eliminar aguinaldo, para después recalcular y parecer que entrega algo cuando en realidad tenía pensado desde el día 1 no poner eso sobre la mesa. Bueno, digamos, los sindicatos esto están acostumbrados, no los vas a sorprender Totalmente. con eso. Y Son todos trampistas antes de Todo el Trump. mundo sabe, digamos. Como me decía un abogado laboralista, no creo ni en los llantos ni en los gritos antes, porque eso intenta solamente condicionar la negociación. Es decir, todo lo que veamos es pirotecnia. Pero va a ser, yo creo, muy importante, porque no deja de ser una bala de plata, es una reforma muy, muy sustancial, muy estructural que el gobierno, es decir, tiene que presentar algo que pueda pasar y que se pueda vehiculizar y que no quede estancada, trabada, ¿no? Bueno, la Porque reforma... y tiene gran que parte ser- de su capital tiene que político lograr- se juega ahí el gobierno. Correctamente, y tiene que lograr una redacción que sea bien consistente justamente para lo que hoy sobrevolamos en la conversación del programa, que la justicia después no te diga, no, el artículo ese que ustedes votaron va en contra de todos los antecedentes y al final termina en la basura. Esto tiene que ser bien redactada, bien pensada y tratar de ¿sabes lograr qué? Y muchos bien votos. explicada, porque acá, como hemos Sin duda. dicho, quedó un trauma en muchos que acompañaron la reforma de los 90, el menemismo, que acompañaron desde sindicatos y después quedaron estigmatizados por haber acompañado eso que funcionó en una parte y no funcionó en otra. Entonces, tiene que estar muy bien explicado. Además- la seguimos mañana, bueno, la seguimos dale. mañana. Ahora, Ana Ortiz. Nos encontramos mañana.